programa a Omar Vázquez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto, como cada semana. Vamos a tocar un tema muy interesante, de hecho bastante polémico también, si es que se presta de pronto. No sin antes agradecerte, Carlos, de nuevo por abrirme el micrófono y el espacio aquí en el programa. Así que, pues, ¿de qué consideran o de qué creen que se va a tratar este programa? Ya acabo de decir que es bastante polémico, que va a causar revuelo en algunas personas, así que los invito de primera mano a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sapienza Radio, en Twitter como @Sapienza México, y no olviden que también está el chat de nuestra página web para que puedan escribirnos a través de estos tres medios. Esa es mi petición del día de hoy. ¿Ustedes cuál creen que sea el tema que vamos a tocar hoy? Déjenos sus suposiciones en un mensajito. Y mientras tanto, pues podemos ir introduciendo, Carlos, como pistas de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues bueno, dentro de los temas que vamos a tener en este día, pues vamos a hablar principalmente sobre algo que, como bien lo mencionaste antes de iniciar el programa, puede sacudir los cimientos de las creencias, sobre principalmente a la gente que es fervientemente católica o fervientemente cristiana, porque no solamente, pues evidentemente nos concentraremos más en la parte católica, porque bueno, pues de quienes vamos a hablar evidentemente pues son en apariencia los que deberían ser los representantes de la terrenales, pero también de las acciones de Dios mismo, ¿no? Que en este caso pues rige a los católicos. Pero bueno, a algunos otros que nos van a escuchar pues pueden tomar como que a consideración estos temas precisamente para refutar las ideas de los católicos, hablando de las personas que profesen alguna otra religión. Evidentemente van a tener algunos fundamentos históricos para poder afirmar que la Iglesia Católica pues no es como creemos que es o que fue, ¿no? En su momento. Así que vamos a hablar de todo esto en nuestro programa. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sapienza Radio, en Twitter como Sapienza México. Estamos también en el chat de la página web de sapienzaradio.com. Así es que pues escríbanos y pues también evidentemente esperamos sus comentarios. A todos los que nos estén escuchando después en esta grabación del podcast, pues también les invitamos a que nos escriban algún comentario en nuestras redes sociales. Vamos al primer corte entonces y nosotros continuamos después de este primer descanso para entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy, aquí en Agenda Fondo, en Sapienza Radio, para los que tienen sed de conocimiento. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento de México. Bueno, ya regresamos aquí a nuestro programa Agenda Fondo, en este tema que vamos a tener el día de hoy. Gracias a los que nos están escuchando, saludos a todos a donde quiera que estén. Y bueno, pues vamos a iniciar en este primer bloque de nuestro programa, ya prácticamente diciéndoles sobre qué es lo que vamos a tener como tema el día de hoy. Es un tema pues sí bastante complejo en el nivel histórico, porque muchos de los eventos de los que vamos a hablar parecen repetirse a lo largo de toda la historia, y entonces pues solamente a veces cambian los personajes, pero prácticamente son los mismos hechos,
son las mismas prácticas, son la misma sed de poder de casi todos los personajes de los que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, nuestro tema del día de hoy se titula Pontificado, los secretos del pontificado. Sí, no me recuerdo. Los secretos del pontificado, donde evidentemente pues vamos a hablar de cómo se originó esto, principalmente del papado. ¿Quién inicia con el papado? Porque aparentemente pues cuando Jesucristo, se dice en los evangelios, le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es la palabra inicial con la que Jesucristo le da el poder a Pedro, o a San Pedro en este caso, para poder iniciar con esta labor a nivel iglesia, a nivel seguidores de Cristo o seguidores de la doctrina cristiana. Después de esto, pues evidentemente, hablando del contexto en el que nos encontrábamos históricamente para ese entonces, pues sabemos que reinaban pues ya los emperadores romanos, Jerusalén bajo el poder del Imperio Romano, y bueno, pues Pedro junto con otros de los apóstoles pues se dedican a viajar a través por lo menos de Asia Menor, algunos llegando hacia la zona ya de Italia, como lo fue Pedro, para predicar la palabra de Jesucristo. Para este entonces parece ser que la forma de organización que aparentemente había pues era más bien muy desorganizada. Aún así, Pedro trataba de asignar o designar distintos pues representantes de esta doctrina de la Iglesia Católica, nombrándolos como obispos. Y había cierta cantidad de obispos en las distintas poblaciones principales, hablando de Éfeso, hablando de Esmirna, hablando por ejemplo de la región de Turquía, donde pues evidentemente estos obispos pues iban también predicando, iban haciendo su labor, ¿no? Como predicación de la palabra de Jesús, en este caso, más que de Dios, era más bien instruir sobre la doctrina de Jesucristo, sobre lo que había predicado en su vida. Para este entonces teníamos como emperador a Nerón. Dentro de las evidentes guerras que hubo sobre las ideologías de los dioses romanos, en este caso pues para la iglesia siempre han sido los paganos, Nerón pues evidentemente sabemos y conocemos que fue un emperador que no estuvo cuerdo del todo, y bueno, pues manda a incendiar algunos edificios del mismo gobierno de Roma y también iglesias. Sin embargo, pues aprovecha este suceso para echarle la culpa a los cristianos, y de esta manera iniciar una persecución bastante fuerte contra los cristianos, que bueno, nosotros sabemos, los exponían por ejemplo en el Coliseo Romano para pelear en batallas contra propios leones o contra gladiadores, que evidentemente eran pues conocedores del arte de la guerra, y pues que evidentemente pues no podían de alguna manera los cristianos poderse defender ante estos personajes. Entre otras cuestiones, evidentemente también existía la parte de la esclavitud de alguna manera hacia los cristianos, y pues algunas muertes bastante crueles dentro del propio Coliseo, o incluso se dice arrastrándolos en las calles de Roma, precisamente y únicamente por profesar una religión, se podría decir hasta ese momento, porque no se consideraba todavía como religión, ¿no? Pues podemos tomarlo como una creencia, por decirlo así, porque finalmente como religión no se constituye sino hasta después, ya cuando la iglesia se organiza, ya cuando de hecho la Iglesia Católica se edifica como una organización como tal, en la cual hay un mandatario y en la cual
en la cual hay un mandatario, y pues evidentemente también hay una serie de personas que están a su cargo, y que finalmente, como veremos, también pues es prácticamente el gobernante supremo en alguna época de la historia. Pero cuando Pedro estaba predicando, era más bien a nivel de dogma, en este caso en cuanto a solamente me ofrezco mi vida para predicar la palabra, en este caso de Jesús, y pues voy consiguiendo seguidores, como bien lo hizo también Jesús antes de ser crucificado. Entonces, lo interesante de esta etapa de la religión, o bueno, de la creencia católica, es que Pedro, como la, podríamos decir, mano derecha de Jesucristo y su apóstol, digamos, no preferido, pero sí el más abyecto, tiene la particularidad de que lo hace en un clima bastante triste, bastante feo, como dices, para los cristianos, porque finalmente eran perseguidos por Nerón. Y finalmente, pues la historia en este punto tiene muchas inconsistencias en cuanto a dónde estuvo, qué fue lo que hizo específicamente después de la muerte de Jesús y de separarse de los demás apóstoles, porque hay libros y documentos que constatan que de hecho exactamente no sabemos cuál fue la ruta que siguió Pedro. Es decir, sabemos que sí llegó a tierras de lo que actualmente conocemos como Italia, sin embargo no se sabe qué hizo ahí, no se sabe exactamente con quién estuvo. De hecho, ni siquiera se sabe si compartió territorio con alguno de los otros apóstoles, porque recordemos que Pablo, también por aquel entonces, sí hay constancia de que él estuvo por esas tierras. De hecho, en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento se dan algunas, digamos, pautas y claves que nos dan a entender que Pablo sí estuvo como parte de los heraldos de Cristo, predicando la palabra. Y finalmente, en todos estos documentos y en todos estos registros no se da ninguna interacción, o no se habla de que se haya dado alguna interacción o algún encuentro entre Pedro y Pablo. Sin embargo, la Iglesia Católica, a través de los años y a través de los siglos, ha defendido que en efecto Pedro estaba presente en lo que hoy son tierras italianas, y que además predicaba la palabra de Jesús. Esta es una de las primeras cuestiones que suscitan polémica al hablar de la historia de la religión católica. ¿Por qué? Porque finalmente, considerando a Pedro como el hijo pródigo de la religión católica, pues tendríamos que asumir que en efecto él fue el que de hecho edificó de manera metafórica la iglesia en tierras romanas. Sin embargo, pues los hechos nos demuestran lo contrario, o al menos lo que los registros tienen como asentado, pues. ¿Por qué? Porque finalmente incluso ni siquiera el lugar donde está enterrado es claro. No se sabe a ciencia cierta si en efecto en donde está edificada la Catedral de San Pedro es el lugar del sepulcro de Pedro, a pesar de que, bueno, ha habido investigaciones y toda la cuestión. Claro, se dice que bueno, por lo menos en las crónicas solamente se menciona la colina Vaticana como lugar de sepultura de Pedro. Y hablando precisamente de la ubicación de la Basílica de San Pedro, se dice que más bien se edifica en ese lugar porque es el sitio donde lo crucificaron, donde realmente él muere, no como tal donde lo sepultan en este caso, pero sí donde él muere crucificado, que por cierto, según la petición de Pedro, es crucificado boca abajo precisamente porque él no se creía digno de morir como Jesucristo, ¿no? Y bueno,
hablando por ejemplo de las investigaciones sobre si está o no San Pedro enterrado allí en Roma, precisamente fue en 1939 que el Papa Pío XII o Pío XII nombró un equipo de estudio con la finalidad de que se realizaran excavaciones arqueológicas bajo los cimientos de San Pedro y resolvieran este enigma y pues debidamente pues mantener también esta excavación en secreto, ya después se dio a conocer. Pero el equipo encargado de la investigación, pues sí, evidentemente lo que comentábamos hace un momento es que no encontró evidencias tangibles de que Pedro precisamente estuviese enterrado en ese lugar. Lo que consiguieron encontrar pues son varios restos óseos y de otros tipos de animales, bueno, más bien de animales, hablando de bueyes, de ratas, etcétera, etcétera. Sabemos, por ejemplo, que la Basílica de San Pedro tenía catacumbas y era muy probable que para esta excavación arqueológica se encontraran restos óseos de otros seres humanos sin que hasta este momento pues, se pudiera identificar cuáles son los restos de San Pedro en este caso. Así es que finalmente en 1951 este equipo publicó los informes oficiales con los resultados de la investigación. A pesar de que se realizaron trabajos rigurosos y objetivos, el estudio pues no escapó a las críticas que acusaban a los religiosos de haber realizado una investigación deficiente. Además se comprobó que se había producido un continuo enfrentamiento entre el equipo de investigadores y pues uno de los obispos que estuvo también a cargo de la vigilancia de esta investigación. Sin embargo, el mismo Pío XII en 1953 autoriza una segunda investigación en la necrópolis vaticana, esta vez dirigida por una experta epigrafista cuya familia tenía una estrecha amistad con el pontífice. Pues cabe señalar que evidentemente las amistades entre pontífices y reyes, algunos acaudalados, algunos también condes, pues va a ser algo que va a ser muy pues común en toda la historia del pontificado, desde por lo menos desde Constantino hasta nuestros días. Así es que pues bueno, vamos a continuar después de nuestro primer corte con esta historia de cómo se desarrolla evidentemente la unificación de la religión en el Sacro Imperio Romano. Bueno, para ese entonces no era sacro todavía, ¿no? Era nada más el Imperio Romano. Y evidentemente cómo esto ayuda a que la religión tome fuerza, ahora sí como religión, en todo el Imperio Romano y en algunas otras regiones del mundo. Y bueno, pues viene una situación compleja porque a partir de este momento en el que se da la unificación de las religiones, comienza una segunda batalla que es ya, ahora sí, la batalla por el poder del trono de San Pedro. Así es que pues nos gustaría saber sus opiniones, sus comentarios sobre este tema que vamos a tener el día de hoy. Bueno, pues ya lo estamos desarrollando. Pues platíquenos ustedes si han viajado a la Basílica de San Pedro, donde aparentemente están los restos del santo, el que se considera como primer papa. Y bueno, pues ¿qué han visto como curiosidad? Porque parece ser que pues para ir a la tumba de San Pedro evidentemente hay que bajar ciertos niveles. Y se dice que son cerca de 3 niveles, si no mal recuerdo, que se dice que se tiene que bajar para poder acceder a la zona solamente, porque no te dejan evidentemente entrar, a la zona donde estarían los restos de Pedro, que evidentemente pues también son áreas, como lo mencionaba, de catacumbas, esta necrópolis, donde pues no solamente yacen restos pues a lo mejor del santo, sino de muchas otras personas que fueron encerradas, que fueron castigadas, que fueron torturadas en ese lugar. Así es que vamos a volver con más de este programa aquí en Agenda Fondo
No se despeguen. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa y pues vamos rápido porque es mucho lo que tenemos que hablar, que platicarles. Así es que bueno, nada más para entrar en contexto, en la época de los primeros dirigentes de la Iglesia Católica o los primeros dirigentes de esta ideología, nueva ideología para el Imperio Romano, que es el cristianismo, pues no había papas como tal, no se les nombraba como papas, sino solamente eran obispos que pues regían ciertas áreas del Imperio Romano y evidentemente se tomó como obispo central al que residía en Roma, en la ciudad de Roma. Para este entonces, evidentemente los creyentes de esta ideología cristiana pues no estaban totalmente organizados, aunque sí estaban creciendo en cantidad, y es aquí donde el Imperio Romano, o el emperador romano en este caso, pues toma a consideración el unificar a las religiones para poder controlar políticamente a todos los habitantes del Imperio Romano en este caso, que estaban casi divididos en 50% paganos y 50% cristianos. Entonces viene ahora sí la época de Constantino. ¿Quién es Constantino? Es hijo de Helena, que después se convertiría en Santa Helena, que bueno, pues evidentemente se dice que Helena tenía sueños en el que se les era revelado, como decía ella, que veía a la Virgen María o al mismísimo Jesucristo. Entonces estos mensajes que ella aparentemente recibía a través de sueños, se los comunicaba a Constantino, que pretendía ser el nuevo emperador de Roma. Él, cuando va a una batalla, evidentemente para ganar el trono del Imperio Romano, pues comúnmente se libraban batallas. Y él, se dice también en las crónicas, que antes de la batalla logra ver una cruz en el cielo y que lo toma como señal de que Jesús estaría de su lado en el momento de la batalla, y pues afortunadamente gana, y pues gracias a esto él se convierte a la ideología cristiana. Pero cabe recalcar que no se convierte a la religión como tal, él no se hace cristiano sino hasta el momento de su muerte, en el que es bautizado. Y bueno, Constantino el Grande, se le menciona así por unificar a estas religiones, por apaciguar pues las desavenencias que había en el imperio, y por trasladar también la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Él, evidentemente, por ser un grande, pues funda una ciudad a la que más bien le cambia de nombre solamente por su nombre, Constantino, que pasa a ser Constantinopla. Esta capital en este caso sería la que conoceríamos como Bizancio, y bueno, pues ahí se erigiría parte también. Él decía que él no podía estar en Roma porque pues ya el representante de Dios en la tierra ya estaba en Roma, y él como que no se sentía digno de compartir el mismo territorio, y por eso traslada la capital a Constantinopla. Pero además viene un evento que es reconocido como de los más grandes, por lo menos en la religión católica, ahora sí como religión, que es el Concilio de Nicea. ¿Qué nos puedes platicar en este caso sobre el Concilio de Nicea? Bueno, como tal, el Concilio de Nicea fue precisamente una asamblea, por decirlo de algún modo, en el cual se estableció unificar las dos religiones, las dos creencias que había en ese entonces en el Imperio Romano. ¿Por qué?
porque finalmente el paganismo, y de hecho ese término que usamos todavía en la actualidad viene de ahí, que precisamente ellos creían en Mitra, y entonces esta creencia en Mitra era la que predominaba entre los habitantes del Imperio Romano. ¿Cuál es la situación? Que es que había como una combinación de varias. En el Imperio Romano sabemos que Roma conquista los territorios egipcios, y al momento de conquistar los territorios egipcios, toda la creencia de los dioses de Egipto florece en el Imperio Romano. Entonces, antes de este concilio, la mayor creencia que había, o el mayor pleito que había entre creencias, era entre las creencias egipcias, por esto de Mitra, y las creencias del cristianismo, pero a su vez estaban mezclando ya con las creencias del Imperio Romano, que en este caso estaríamos hablando del Dios Padre, que conocemos como Júpiter o Júpiter, viene de ahí esa palabra, y bueno, de otros dioses de pues esta mitología del Imperio Romano. Pero entonces se convoca a esta asamblea, como bien lo mencionas, evidentemente para unificar todas estas creencias en una sola, para que nazca evidentemente una sola religión oficialista en el Imperio Romano. Así es, pero tiene que ver con esto que mencionabas anteriormente, de que Constantino no fue bautizado hasta el momento de su muerte. Sin embargo, si no estaba bautizado, ¿cómo fue que pudo realizar o incluso mezclarse para establecer al cristianismo como religión predominante? Pues sucedió lo siguiente. Constantino, como emperador, tuvo que buscar un camino para apaciguar, por decirlo de algún modo, a toda la gente que habitaba en el imperio. Entonces, la manera que encontró para hacerlo es que precisamente si teníamos una gran cantidad de personas que creían en el cristianismo y teníamos otra gran cantidad de personas que tenían creencias venidas de los egipcios y de los mismos romanos, lo que podíamos hacer, o lo que se le ocurrió a Constantino para no tener, digamos, ese problema, fue unificarlos a todos, estableciendo precisamente al Papa como líder de esta nueva religión. ¿Con qué? Con el fin de que, bueno, tanto creyentes de los dioses egipcios y de la mitología romana, como de los dioses cristianos, o en este caso de nuestro dios cristiano, finalmente fueran una sola entidad, y entonces esta creencia pudiera mantenerse y prosperar dentro del imperio. De hecho, por eso es que Constantino estableció una relación muy estrecha con el representante de la Iglesia Católica en ese entonces, precisamente para que hubiera estos conflictos de intereses que se prestaban también precisamente por esta división de poderes dentro de la población. Lo interesante es que justo ya en el momento de su muerte ya es cuando tienen que bautizarlo, porque pues ¿dónde lo vamos a sepultar? ¿Qué vamos a hacer con él después de que deje este mundo? Entonces ahí es el momento en cuanto a Constantino, en el que pues ya es oficialmente convertido a la religión cristiana, y por lo tanto de ahí empieza también esta supremacía de la cristiandad sobre el mundo, que es algo que pues bueno, veremos a través de la historia, y como bien comentabas, es un poder que se empieza a suceder incluso casi entre parientes, hasta muy atrás de nuestros hijos, ¿no? Claro que sí, y bueno, señalar también que para ese entonces ya no se le mencionaba al cristianismo solo como cristianismo, sino como ya las religiones unificadas como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí viene. Y bueno, la variante de continente americano es de rito latino. Que de ahí surgió el credo, que de ahí surgió también el credo que conocemos actualmente, ¿no? Sí, precisamente nace el credo, y bueno, algunas de otras cuestiones que van a suceder dentro del mismo concilio de Nicea para establecer cuáles son las bases del catolicismo desde ese momento. Y bueno, algunas cosas que platicamos de hecho ayer preparando el
el programa, que resultan ser bastante interesantes, pero que no sabemos como tal si entran dentro de este programa o lo dejamos para otro. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa después de este pequeño corte. Coméntenos todo lo que estamos pues platicando con todos ustedes. Coméntenos ahí comentarios, ideas, críticas, sugerencias sobre el programa y sobre este controversial tema. Seguimos aquí en Agenda Fondo. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento de México. Bueno, ya estamos en vivo nuevamente aquí en nuestro programa de Agenda Fondo. En este tema muy interesante, la verdad, bastante interesante. Bueno, nos habíamos quedado con el Concilio de Nicea, que Constantino el Grande habría pues mandado a hacer realmente para unificar las ideologías existentes para ese entonces. Pero hablábamos que en este concilio no solamente se tomaron decisiones sobre la unificación de la religión, sino se votaron distintas cosas. Una de las más controversiales hasta este momento es la divinidad de Jesucristo, porque una parte del mismo cristianismo se estaba peleando incluso por decir que Jesús tenía, pues era un hombre, como hombre pues estaba para algunos pues siendo catalogados como un profeta, más que como un hijo de Dios. Pero para otros, para otra pues área de los creyentes, pues era el hijo de Dios, un hijo de Dios divino que había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Para este entonces, las dos religiones, las más fuertes, pagana y cristiana, pues evidentemente, como bien mencionábamos, tenían distintas doctrinas, y estas doctrinas son unificadas en una sola religión, que es la católica, y lo mencionábamos el día de ayer. Solamente como dato, el nacimiento de Jesucristo se sabe que fue el 25 de diciembre, pero justamente para la religión pagana, el 25 de diciembre es el nacimiento de Osiris, Adonis y Dionisio. Estos dioses paganos nacen el 25 de diciembre, y justamente esa fecha era la que se tomaba como fiesta mayor del Imperio Romano para venerar al Sol Invictus, ¿no? El Sol Invencible. Y evidentemente pues había un día dedicado solamente para pues la divinificación o pues los honores al dios pagano, que era el día del sol, que justamente el tributo al sol, que justamente en el idioma inglés todavía se conserva esta ramificación de esta ceremonia o celebración como el día del sol o Sunday, que es el domingo. Y para los cristianos era el sábado, ellos respetaban el sabbat. Sin embargo, para que no se pelearan, pues el sabbat se cambia al día domingo, y solamente los judíos se quedan con el sabbat, y el catolicismo o cristianismo pasa a celebrar a Dios o a Jesucristo el día domingo, día en que, según las escrituras, pues resucita, ¿no? Pero bueno, coinciden estas dos celebraciones, tanto la pagana como la cristiana, en una sola, precisamente para que ya no hubiera pleito entre ellos. Pero bueno, dentro de todo esto, los nombramientos de papa para este entonces pues tenían que ver con quién quedaba como obispo de Roma, o en su caso al emperador, pues quien quería de alguna manera también que fuera pues vicario de Cristo. Y se decía en algunos escritos que Constantino tenía que haber sido reconocido como papa. Sin embargo, no es posible porque pues él en el ámbito político pues es emperador de Roma, y es por esto que traslada Constantino la capital del imperio a Constantinopla, ¿no? Su propia ciudad. Pero bueno, dentro de todo esto,
evidentemente hay obispos que son guías de la Iglesia Católica, ya ahora sí como tal, y se dan ciertos episodios de algunas cuestiones que son, pues ahora sí que un poco oscuras. No sabemos realmente si pasaron, porque para ese entonces no existían demasiados escritos, y en uno de estos episodios se da una aparente leyenda, ¿no? Que es la de la mujer que llegó a convertirse en pontífice o en vicario de Cristo. Ella es, o él, el Papa, es Juan VIII. Juan VIII, en el que pues se dice, según las crónicas, que pues más bien era una mujer, ¿no? Que era muy inteligente, que venía de Inglaterra, si no me equivoco, y que logra engañar a los cardenales para ese entonces, y pues logra hacerse con el trono de San Pedro, ¿no? Evidentemente esto pues no sabemos si ocurrió al final, pero pues es algo que hasta este momento se cree que puede haber ocurrido. Esta historia se extendió principalmente hasta el siglo XII, por lo menos hasta este siglo, donde el relato pues tenía todas las características de lo que hoy denominaríamos como leyenda urbana. Esta leyenda, incluso por varios cronistas, pues ejemplificada, como Esteban de Borbón y el dominico Martín el Polaco, que recogieron en sus trabajos pues esta historia sobre el pontificado de la célebre aventura de Juana. De hecho, el suceso acabó dándose, por cierto, hasta el seno de la propia iglesia, y en el año 1600 todavía era visible un retrato con el nombre de Johannes VIII. Y pues todavía vamos a tener algunos relatos, y justamente este relato también se plasma en el tarot. El tarot de hecho tiene una carta que se llama La Sacerdotisa, haciendo alusión a una mujer convertida en pontífice. Así es, y lo interesante es que precisamente se cree, incluso casi por entre 3 y 4 siglos, que de hecho existió, porque precisamente como comentas, Carlos, su retrato estuvo entre los papas que figuraban en la cronología de la religión católica. Sin embargo, lo interesante es que después del pontificado de Juana, vendría de hecho una matriarca, por así decirlo, la cual, si bien no gobernó ni tuvo el pontificado a su cargo, digamos, ella directamente, sí fue la que tejió los hilos para que pues sí las personas, o en este caso los hombres que ella dictaba, pudieran ascender al poder y al trono del pontificado. Estamos hablando de Teodora y Marosia. En este caso son dos mujeres que provenían incluso de la vida galante, por decirlo menos, pero que supieron con mucha maestría mezclarse con las altas esferas tanto de la religión como de la corona del Sacro Imperio Romano. Por lo tanto, Teodora y sobre todo Marosia fueron las que lograron pues meter, y uso ese término porque no hay uno más adecuado, lograron meter a la fuerza prácticamente a los pontífices que rigieron a la Iglesia Católica durante los siguientes años. Y en este caso lo mencionan en la historia, en los anales de la religión católica, como el siglo más oscuro, de hecho, de la Iglesia. ¿Por qué? Porque fue en estos periodos en los que está presente pues Sergio III, Juan XII, cuando se dio incluso uno de los episodios más oscuros, por así decirlo, de la religión católica, y este es el Concilio Cadavérico. Este es muy interesante porque de hecho ocurrió como tal cuando el Papa Urbano
estaba a cargo de la Iglesia Católica y del pontificado. Fue muy interesante porque Urbano ordenó exhumar los restos del Papa Formoso, quien fue llevado a juicio. En efecto, su cadáver fue llevado a juicio para juzgarlo por todos los supuestos crímenes de los que los Spoleto, otra familia que también estaba detrás de la gente que subía al pontificado, lo acusaba. El juicio de hecho es muy famoso precisamente porque el cadáver se decía que ni siquiera podía sostenerse en la silla. Hubo que atar el cadáver a la silla para que Urbano pudiera hacer todo el juicio y a grito abierto. Es decir, en la sala en la cual estaban, Urbano gritaba a grito abierto, repito, todos los crímenes de los que se le acusaba, y evidentemente toda la gente que estaba en la sala pues no podía soportar el hedor. Al final encontraron a Formoso culpable, como era obvio, y se le condenó a dejar sus restos en una fosa común. Sin embargo, no conformes con esto, Urbano volvió a exhumar los restos de Formoso para posteriormente ya incinerarlos y arrojarlos en el río Tíber. Todo esto es un resumen muy pequeño de lo que ocurrió en ese episodio histórico. Sin embargo, hay varios documentos que lo recogen y en los que se relata que de hecho tanto la gente como el abogado de oficio que le pusieron a Formoso en ese entonces ni siquiera podía aguantar las arcadas y las ansias de vomitar del hedor tan horrible que despedía un cadáver pues que llevaba prácticamente un año enterrado. Y bueno, después de esto pues se dio también algunos otros episodios oscuros de la historia del papado. Uno de ellos es, por ejemplo, el de Sergio III, que es el que denominan como la pornocracia, que es interesante el término, pero fue como la denominaron en ese entonces, porque Sergio III pues prácticamente usó el pontificado para pues despilfarrar toda la fortuna que existía en las arcas papales, y además pues cometer diversos actos de pecado dentro de la Santa Sede, en el cual pues figuraban pues las borracheras, orgías en algunos casos, copular día y noche con cuanta mujer se le atravesaba. Y a Sergio de hecho no le importaba si fueran solteras, casadas, niñas, jóvenes, viudas, etcétera. Él la agarraba parejo. Entonces es interesante porque pues son datos oscuros que de hecho la Iglesia Católica hoy en día pretende, y de hecho promueven el que pues se olvide o no se hable tanto de esta época oscura, pero finalmente ocurrió. De hecho, también otro de los episodios que podemos encontrar en esos anales de la historia de la religión católica es el del pontificado de Juan XII, y que de hecho viene desde sus antecesores. Está, por ejemplo, Juan X, que igual tuvo ahí algunos que veres con Teodora, en este caso, que fue quien lo llevó al poder de hecho, y Teodora con Juan X en el pontificado pues hizo del reino lo que quiso. Pero después le sucedieron, bueno, sus hijos, e incluso también el hijo, sus sobrinos, correcto. No, es que eran sus hijos realmente, pero para que la población no enloqueciera, pues le decían sus sobrinos. Ok, entonces utilicemos el término sobrinos para referirnos. Y finalmente uno de esos tantos sobrinos fue Juan XII, que de hecho es de nombre de nacimiento Almérico II, el cual es hijo, como ya habíamos comentado, de Marosia en este caso, y que Marosia, después de la muerte de su madre, por no decir asesinato,
coloca a su hijo Almérico II como patriarca del pontificado, y entonces él comete actos pues que se contraponen al mismo pie que otro personaje también muy famoso en estos anales, que fue Benedicto IX. Pongo a estos dos en el mismo saco porque cometieron prácticamente las mismas faltas: asesinato, violaciones, orgías, también tráfico de influencias. Todo esto que se dio durante los pontificados de ese siglo y que se siguió repitiendo, de hecho. Y hay un dato muy curioso y que me gustaría que tuvieran en cuenta de aquí en adelante: es el hecho de que los papas solían recurrir a los ejércitos de otras naciones para que les ayudaran cuando los querían derrocar. Y esto era muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese entonces el papa era el único que podía coronar emperadores. Entonces, con la garantía de coronar emperadores, era que conseguían apoyo de otros reinos, de otras potestades, para que los ayudaran a seguir en el papado. Y bueno, así fue como se coronó de manera déspota, o en este caso con nepotismo, a muchos emperadores en esa época. Pero bien, pues vamos a un corte y regresamos para hablar acerca de más episodios oscuros que se vinieron, pero también qué fue lo que pasó después con la Iglesia Católica, y de si eso es más oscuro todavía de lo que les acabo de platicar. Ya regresamos. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento de México. Continuamos, amigos, aquí en Agenda a Fondo a través de Sapienza Radio. Y bueno, les recordamos que están abiertas nuestras redes sociales y nuestro chat para que puedan comunicarse con nosotros: en Facebook como Sapienza Radio, en Twitter como @Sapienza México y en la página sapienzaradio.com. Y bien, antes de continuar, tengo que corregir un dato de lo que estaba hablando antes del corte, que cuando hablé del juicio de Formoso, en el cual dije que Urbano fue el que exhumó los restos de este papa y fue el que lo juzgó. No fue Urbano, sino fue Esteban VI durante su pontificado, cuando ocurrió todos estos hechos, alrededor del año 897 más o menos. Y bueno, continuando con esta seguidilla de acontecimientos durante la vida de la religión católica, entramos ya a otra etapa importante de la Iglesia, que es la llegada de las Santas Cruzadas. Las Santas Cruzadas, que de hecho fue un episodio muy sangriento dentro de la Iglesia Católica, porque es en este punto en donde la Santa Sede, y de hecho por orden o más bien encargo del Santo Papa, es que se realiza un conflicto armado, el cual tiene por objetivo pues recuperar Tierra Santa. Ese es el principal objetivo. Sin embargo, cabe decir que hubo pues bastantes cosas que podrían avergonzar hasta el más descarado de los creyentes en este caso, porque pues veremos historias bastante hórridas durante este periodo. Pero antes que nada, pues habremos de decir quién fue el que promulgó o quién promovió más bien este movimiento armado. Pues fue nada menos que Urbano II durante su pontificado entre el año 1088 y el 1099. ¿Qué ocurrió en estas cruzadas? Bueno, pues en el año 1095 había una multitud la cual pues precisamente esperaba una resolución acerca de qué era lo que iba a ocurrir con la situación de la iglesia en ese entonces. Y finalmente, después de una asamblea entre los nobles que regían en aquel entonces junto con el Papa, decidieron que pues lo que había que hacer era recuperar el territorio santo, a como diera lugar.
Pero antes, lo de todos estos, de estas batallas, la ramificación, digamos, de la Iglesia Católica con el primer cisma, le pide ayuda a Urbano II para que ayude a expulsar a los musulmanes del territorio de Constantinopla y de alguna manera pues recuperar, ¿no? También, evidentemente también algunos asentamientos que estaban en posesión de la Iglesia. Sin embargo, Papa de la Iglesia Ortodoxa pues le dice al Papa de Roma, le dice pues es que realmente tenemos que recuperar zonas que pues son tradicionalmente católicas, o sea, no católicas sino cristianas, pero para esto Urbano muy inteligentemente sí envía emisarios, en este caso los templarios, que bueno, de alguna manera se organizan, como tú mencionas, entre los nobles y la muchedumbre, porque también la muchedumbre está metida, y al unísono pues todos gritan, pues si Dios lo quiere, pues vamos a la guerra, ¿no? Vamos a recuperar esos territorios. Y Urbano no solamente envía tropas a Constantinopla, sino también a Jerusalén. Evidentemente tenían que ir avanzando poco a poco, y el único paso por tierra era Turquía. Bueno, el hoy Turquía. Entonces, más bien fue Urbano el que, aprovechando la situación de que el Islam se estaba metiendo hacia la zona de la Iglesia Ortodoxa, pues aprovecha evidentemente para recuperar Tierra Santa, y no solamente pensando en Tierra Santa, sino también pensando en las reliquias y en las riquezas que tiene Jerusalén y el imperio, más bien el templo de Salomón, que para ese entonces todavía existía una parte del imperio del templo de Salomón. Así es, y bueno, como bien mencionas, parte de estas cruzadas también fueron hechas por la muchedumbre, en este caso por los pobres, que de hecho es un episodio que así se le conoce como la cruzada de los pobres. Y en este caso, finalmente cuando Urbano anunció este levantamiento, y que fue precisamente cuando se dio al unísono este grito de si Dios lo quiere, varias de las personas, o más bien muchísimas de las personas que eran el pueblo en ese entonces, pues decidieron también tomar el conflicto por sus propias manos y pues ir a tierra de Constantinopla para poder tomar ellos también. Sin embargo, pues su ejército se vio mermado por las diferentes enfermedades que los asolaron en su camino hacia Constantinopla, y además de que bueno, en ese trayecto precisamente no solamente fueron personas digamos de Bizancio las que murieron a manos de ellos, sino también judíos incluso, porque ellos, es la segunda vez que voy a usar esta combinación de palabras, agarraron parejo. Es decir, o sea, todo lo que había por el medio en su camino hacia Constantinopla lo ejecutaron. Y de hecho, varios de los señores que poseían tierras en aquellos entonces, incluso envenenaban los pozos de agua con reses muertas, precisamente para poder mermar un poco la fuerza de esta cruzada de los pobres, la cual, repito, acababa con gente de manera indiscriminada, y no importando si fueran mujeres, niños, bebés, judíos, de Constantinopla, etcétera. Finalmente, bueno, las personas que llegaron, o el resto de gente de este ejército de los pobres que llegó a Constantinopla, pues evidentemente no pudo hacer ninguna mella con estos ejércitos. Sin embargo, sí establecieron un buen camino para las fuerzas armadas que en efecto Urbano había enviado a Constantinopla, porque de hecho, como si de repetir la historia se tratara, ellos edificaron torres improvisadas, es decir, ya los templarios como tal, edificaron torres improvisadas para que pudieran sobrepasar las murallas de Constantinopla, y entonces sí, prácticamente con 50 hombres, derrocar... No, eso ya es en Jerusalén. Ajá. Y entonces prácticamente pues ya tomar tierras de Constantinopla, y entonces ya declararlas como tal territorio santo. El que llega a Jerusalén es Godofredo de Bouillon,
es el comandante, digamos, de los templarios, y él es el que rescata a Tierra Santa para manos templarias o para manos del Papa Urbano II, que prácticamente el Papa no sabía de todas las atrocidades que los templarios estaban haciendo. El Papa se entera después, y bueno, como toda fiel tradición católica, el Papa los perdona y les da hay una absolución. La absolución tiene otro nombre por ahí, pero bueno, al final los perdona, y perdona todo lo que hicieron, tanto violaciones como asesinatos, e incluso pues esta parte del canibalismo que hablábamos hace un momento. O sea, el decir solamente por que aparentemente te habría caído una hambruna terrible en esas épocas, en ese territorio de Jerusalén, pues a todos principalmente los niños, se decía, o lo dicen las crónicas, que pues prácticamente los atravesaban con un palo y se los comían asados. Y esa es una situación bastante compleja, donde realmente por causas humanas a lo mejor dices, bueno, pues ya si no me queda de otra, pues si a lo mejor fallece, no sé, un hombre, pues aprovecho la carne, ¿no? Es que se oye muy feo, pero sí, ha sucedido en eventos, y ha sucedido en eventos de, por ejemplo, de naufragios o de cuestiones así, ¿no? El accidente aéreo, por ejemplo, de los Andes, pues sucedió también. Pero esto ya de que digas, me los voy a comer asados, casi como, sí, o sea, ya, sí, o sea, ya no está dentro de la supervivencia, de lo moralmente aceptable, ¿no? Entonces, sí. Bueno, como dato, ese perdón del que hablabas le denominan indulgencia plenaria. Es esta indulgencia plenaria la que Urbano II vierte sobre estos guerreros diagonal asesinos, para perdonar sus pecados, porque bueno, finalmente Urbano considera que pues su lucha fue parte de una santa y justa contienda que al final pues tenía que hacerse. Entonces es indulgencia plenaria, así como se denomina. Y bueno, al final de esta primera cruzada, que finalmente pues sí tuvo éxito porque el objetivo era tomar Jerusalén y en efecto se recuperó, vinieron otras cruzadas, las cuales pues no tuvieron el mismo éxito, precisamente bajo esta creencia de que pensando que una segunda o tercera cruzada tendría el mismo éxito, pero no. Y uno de los eventos que vale la pena mencionar en este contexto es el que ocurrió en 1187, cuando Saladino recupera Jerusalén para el Islam, tras la victoria de los cristianos en la batalla de Hattin. A pesar de que los esfuerzos de Ricardo Corazón de León, un noble de Inglaterra, en una tercera cruzada no consiguió sacar a estos infieles de Jerusalén, pues hubo también una cuarta cruzada en la cual se buscó lo mismo con el apoyo de Luis IX de Francia. Esto en los años 1268, primero en Trípoli, con la caída de Antioquia en 1268, Trípoli en 1289 y en Acre en 1291. De estos tres episodios, como recalco, el más importante pues fue el de Saladino, precisamente cuando logró recuperar Jerusalén para el Islam en el 1187. Pues sí, y como estas se dan otras cruzadas, si no me equivoco son 9, ¿no? En total. Uh-huh. Son 9 cruzadas, y al final resulta que Clemente V, este papa, traiciona a los templarios y comienza a castigar de alguna manera todas estas atrocidades que hicieron en el pasado. Sin embargo, el último gran maestre de los templarios, porque además se trató ya después como una sociedad secreta casi, porque ellos sabían mucho y además tenían muchas riquezas de los saqueos que habían hecho en Jerusalén. Pero Jacques de Molay es el último gran maestre de los templarios, y él realmente le dice al papa que va a morir. Cuando ya en este entonces, vamos a hablar en el siguiente segmento del nacimiento de la Inquisición,
Ya existe la Inquisición para este entonces, y Jacques de Molay, al momento de ser quemado en la hoguera, le dice tanto al Papa como al Rey que van a morir en cierta cantidad de tiempo, y efectivamente sucede como una gran maldición. Así es que con esto, ya entrando al camino hacia la Inquisición, regresamos con nuestro programa de Agenda Fondo. No se despeguen. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento de México. Bueno, ya regresamos a nuestro programa aquí en Agenda Fondo, en Sapienza Radio. Gracias a los que nos están escuchando, y escríbanos allá en nuestras redes sociales o en la página web. Bueno, pues antes del corte estábamos hablando de esta orden de los templarios que pues fueron creados para recuperar tierras de la Iglesia Católica, principalmente tierras de Jerusalén o Tierra Santa. Sin embargo, pues prácticamente los reyes son los que comenzaron a darle mucho poder a los templarios, porque se dice incluso que los templarios son los iniciadores de lo que se conoce hoy como la banca moderna. ¿Por qué? Porque estos templarios tenían tanto apoyo, no solo por parte del Papa, sino de los reyes y de los lugares donde que iban recuperando, que pues se hacen de una riqueza increíble. Y para esto los mismos reyes son los que llegan a pedirles favores a los templarios o préstamos. Y uno de estos reyes fue Felipe el Hermoso, Felipe de Francia, que llegó a pedirles principalmente muchos préstamos. Lo que se dice es que el rey llegó a pensar que ya estaba tan endeudado con los templarios que pues evidentemente no tendría ya con qué pagarles. Y el Felipe el Hermoso comienza a pensar, bueno, si elimino a los templarios, pues también se eliminan mis deudas. Entonces es por esto que comienza una cacería, se puede decir, en contra ahora de los templarios, y pues al final pues evidentemente los persiguieron. Se dice que fue un 13 de septiembre cuando dentro de toda Francia, principalmente Francia, Alemania e Italia, empiezan a buscar a los templarios, los apresan, muchos de ellos no se sabe si murieron presos o si murieron asesinados en el momento de de esta cacería. Y pues uno de los eventos más controversiales que existen es cuando pues apresan al gran maestre, que es Jacques de Molay. Este es el último gran maestre de los templarios, y antes de morir en la horca, justamente frente a la iglesia o la catedral de Notre Dame, es asesinado junto con otros templarios, pero él lanza una maldición que es pues prácticamente muy conocida dentro de la historia, porque él prácticamente le dice tanto al Papa como al rey de Francia, le dice: Clemente y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti, Clemente, antes de 40 días y a ti, Felipe, dentro de un año. Y efectivamente los dos fallecieron en el tiempo en que Jacques de Molay pues lo mencionó. Y bueno, pues con esto comienza también un periodo de decadencia nuevamente para la Iglesia Católica, y es que a partir de este entonces, cuando los templarios, que gozaban de gran apoyo por parte de la misma población, son exterminados, comienza pues este periodo donde
Evidentemente aquí estamos viendo justamente esta escena donde el Papa está al lado de un rey, y el rey es el rey de Francia. El rey de Francia, bueno, se dice evidentemente que dentro de todos de todas las batallas que habrían librado la Iglesia Católica o el Papa en sí, pues estaba pues la lucha contra los bárbaros o los lombardos, creo que eran los que estaban en esa región de Italia, que estaban evidentemente tratando de recuperar tierras, y bueno, pues dentro de todas las tierras que estaban tratando de ocupar solamente les faltaban los estados pontificios. Y los estados pontificios son este territorio que justamente Constantino les regala en el momento del concilio de Nicea, precisamente para que la iglesia los pueda manejar de alguna manera. Y pues se sabía que todas estas regiones, que al final pues sí tenían un representante político del Sacro Imperio Romano, eran pues muy codiciadas precisamente por los bárbaros ya en esta época. Ya estaríamos hablando de los años 1200, 1300, donde los lombardos estaban tratando de tener el poder de los estados vaticanos o de los estados pontificios. Y es aquí donde los papas recurren a otros reyes precisamente en el poder, en su poder eclesial de nombrar a cada rey o coronar a cada rey en el nombre de Dios, y que cada rey pudiera actuar en el nombre de Dios como bien le pareciera. Es aquí donde justamente el rey de Francia, Felipe en este caso, pues viendo el poder que tiene la Iglesia Católica, pues trata de poner al Papa de su lado. Dentro de todos estos pleitos que se dieron de manera interna con el papado, con los cardenales, el mismo rey estableció o quiso que la mayoría de los cardenales fueran franceses, precisamente para que se pudiera elegir a un papa francés y pudiera de alguna manera pues manejarlo a su mayor conveniencia. En este momento es cuando entonces este rey de Francia trata de poner a un papa, al primer papa francés en esta época, y bueno, pues lo logra, y es entonces cuando comienza a decirle al papa que pues evidentemente por protección, entre comillas, por protección, trasladase la capital de la Iglesia Católica o el poder central de la Iglesia Católica de Roma a Francia. Por ahí se habló de otra ciudad antes de Aviñón, ¿no? Antes de Aviñón parece era Lyon, que de hecho es donde se reunieron los cardenales para nombrar al siguiente papa. Sí, en efecto, el cónclave se dio en la ciudad de Lyon, o Lyon en este caso, en donde precisamente un cuerpo formado por 7 cardenales franceses, un colegio cardenalico, para ser más exactos en el término, que estuvo formado por 17 franceses y 7 italianos. Entonces esto fue lo que obligó precisamente a que eligieran al primer papa francés como tal, y repito, fue en la ciudad de Lyon. De hecho, ahí tengo yo dudas si fue esta la primera idea de poner ya la capital de la Santa Sede en esa ciudad. Pero bueno, de este cónclave fue que salió coronado, de hecho gracias al cardenal Orsini y a los reyes de Nápoles y de Francia, el cardenal Jaime Dueza, que de hecho adopta el nombre de Juan XXII y es apodado con el apodo de, valga la redundancia, del banquero de Aviñón. Este papa fue uno de los mayores exponentes de la simonía, ya que de hecho no dudó en ponerle precio a los distintos cargos que había en ese entonces en el clero. Esto con el fin de enriquecer pues las arcas pontificias. Tras su elección quiso regresar a la corte pontificia a Roma, pero las presiones de los cardenales que en ese entonces predominaban pues le obligaron a permanecer en Aviñón. Este gesto de hacer y de vender los cargos eclesiásticos sería repetido finalmente por otros tantos papas, que es en su caso Benedicto XII, Clemente VI y Inocencio VI y Urbano V.
después de que Clemente V trasladara la Santa Sede a la localidad francesa de Aviñón, los papas y la corte estuvieron radicados ahí, en ese país. Y bueno, a lo que consideran como una decisión muy negligente, pues causa muchos quebraderos, tanto dentro de la misma iglesia como en los demás reinos de Europa. Pero es interesante que precisamente por un periodo de 70 años, prácticamente entre 70 y 80 años, fue que se siguió esta costumbre de poner en venta los distintos cargos que había dentro del clero, precisamente para poder enriquecer a la iglesia. Supongo yo que en aras de recuperar pues toda la riqueza que se había despilfarrado en papados anteriores, no lo sé. Pero finalmente de aquí es donde ya surge el papado de Gregorio XI, en este caso, y que pues tiene, esto es antes de que se produzca el otro cisma importante, y que finalmente tiene lugar por ahí de los años 1370 más o menos. Sí, cuando se da este traslado de la sede pontificia a Aviñón en Francia, pues muchos evidentemente no estuvieron de acuerdo, y parte de la población de Italia se levanta también para pedir a un cardenal romano, primero cardenales romanos y después evidentemente papas romanos. De alguna manera los siguientes papas que estaban en Aviñón también, pues muchos de alguna manera pues manejados por la corte francesa, pues también tienen esta idea de regresar, de retornar a Roma. Y pues aquí es donde se da uno también de los episodios conocidos de la Iglesia Católica cuando comienza la era de los antipapas. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, o el papa en este caso, regresa a Roma, pero en Aviñón se queda otro cardenal que pues continúa de alguna manera nombrándose o autodenominándose papa. Entonces el papa quedado en Roma, pues por algunas regiones o por algunos reinos es considerado el papa legítimo, y el papa que se queda en Aviñón es considerado antipapa. De esta manera comienza nuevamente este periodo de separación de la Iglesia Católica, que se conoce comúnmente como el cisma de Occidente. El primer cisma, el cisma de Oriente, pues es cuando se separa la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica, y este segundo es cuando comienza la era de los antipapas. Según un cronista francés, Jean Froissart, el pueblo de Roma fue muy claro. Dice: dadnos un papa romano o haremos que vuestras cabezas sean más rojas que vuestros sombreros. Los cardenales no quisieron arriesgar sus pellejos, evidentemente, así que decidieron escoger a un papa italiano. También se dice que decidieron escoger a un cardenal ajeno al colegio cardenalicio, y el escogido fue Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, el 18 de abril, y fue consagrado y tomó el nombre de Urbano VI. Pues parecía hasta este momento todo solucionado, hasta que pues evidentemente seguían las persecuciones entre papas. Se dice que, según el secretario del pontífice, Urbano era un hombre devoto y humilde que mantuvo sus manos limpias de todo regalo enemigo y perseguidor de los simoníacos, amante de la justicia y la caridad. Pero el carácter de aquel hombre iba a cambiar radicalmente tras recibir la tiara papal. Conociendo lo que sucedería tras su elección, cualquiera diría que el Espíritu Santo les había jugado una broma de mal gusto a los cardenales al inspirarles la elección de un hombre que en adelante iba a comportarse como un completo enajenado. Durante la elocución inaugural en un arranque que calificaríamos de locura. En este episodio, Urbano atacó a quienes le habrían elegido, precisamente ennegrecido su corazón por el odio acumulado hacia ellos durante todos los años pasados en Aviñón. El pontífice les dedicó una dura y violenta crítica.
Así es que pues esto fue el reinado en Aviñón, parte de lo que es el cisma de Occidente, un cisma bastante fuerte, y pues en adelante conoceremos otros episodios de antipapas, que bueno, a partir de aquí es mucho más recurrente. Seguimos en nuestro programa, muchas gracias por continuar con nosotros, regresamos después de este corte. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento de México. Continuamos con nuestro programa, gracias por estar aquí en línea en Sapienza Radio. Y bueno, pues después de este cisma, del cisma de Occidente, comienza ya la época del Renacimiento. Después del oscurantismo, evidentemente se dan ciertos episodios también. Como bien lo mencionábamos, se repiten los asesinatos, se repite la traición, se repite la... ¿Simonía se llama? Uh-huh. Y... bueno, otras prácticas que bueno, se hacen muy evidentes. Y en la época del Renacimiento, pues de alguna manera tratan como que de llevar la Iglesia Católica hacia un nuevo término. Sin embargo, esto se sucede en este episodio en el que viene también el reinado del Papa Borgia o de los papas Borgia. En esta época, durante la construcción de la Capilla Sixtina por el Papa Sixto IV, si no me equivoco, que le pide a Miguel Ángel pues pintar los frescos de la Capilla Sixtina. En esta época evidentemente no termina el Papa Sixto de pues ver realmente cómo culmina el trabajo de Miguel Ángel, y es Julio, aquí sí no tengo el número de este papa que culmina con los trabajos de la Capilla Sixtina, pero pues siguen al final, siguen las prácticas de pues tratar de dejar a sus sobrinos como vicarios de Cristo, y pues en esta época convulsa, donde ya los reinos tienen un mayor poder todavía, y lo platicábamos ayer, mencionábamos por ejemplo pues esta influencia que ejercían ciertas familias, principalmente los Medici, cuando trataban de principalmente pues de poner a alguien de su familia o poner al Papa de su lado. Es Julio II, precisamente, gracias, el que concluye con estos trabajos de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina, pero parece ser que había ciertos conflictos, ¿no?, entre Julio II y Miguel Ángel. Así es, se dice que uno de los, pues digamos no episodios oscuros, pero sí una anécdota bastante curiosa dentro de la vida de la religión católica es que Julio II y Miguel Ángel pues tenían diferencias bastante marcadas e incluso llegaban a pelearse por estas diferencias. ¿De dónde surgía todo esto? Bueno, para empezar, hay que aclarar que Miguel Ángel era homosexual. Entonces, Miguel Ángel, además de homosexual, pues y artista como tal, tenía un carácter muy fuerte. Entonces, finalmente, siendo un homosexual él amanerado y además con este carácter fuerte, pues se daba a respetar como artista dentro de las comunidades de Roma, incluso frente al mismo Papa, frente a Julio II. Lo que no significaba que de hecho por su condición podríamos pensar que a lo mejor se dejaba de Julio II, pero no. En realidad algunas de estas peleas que tuvo con Julio II llegaron incluso a los golpes. Ya se dice que constantemente tenían ese tipo de peleas por algunas decisiones, sobre todo para la cuestión de los acabados y de todo lo que estaba haciendo Miguel Ángel. Pero lo interesante es que ellos eran muy buenos amigos. O sea, pese a todas estas peleas y pese a todo esto, eran muy buenos amigos, y de hecho
Ya en el papado de Julio II fue de donde se concluyeron las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, como las otras que conocemos tanto en escultura como en arquitectura. Y finalmente pues es en este papado donde se da, como digo, uno de los episodios más graciosos dentro de la religión católica, pero pues no por ello menos importante, porque de hecho es el nacimiento y la consolidación de uno de los más grandes artistas, si no es que el más grande artista que ha tenido nuestra historia. Pues sí, prácticamente hicieron uso de todos estos, pues estas, ¿cómo se puede decir? Cualidades de Miguel Ángel, y bueno, pues hasta nuestros días, pues evidentemente podemos disfrutar, gracias a Dios, que todavía podemos disfrutar de esas, pues sí, de todas esas obras, evidentemente. Pero bueno, otro de los episodios que ocurren aquí es que aquí realmente es cuando florece la Inquisición. La Inquisición se forma por ahí del año 1300, pero no es hasta el Renacimiento que realmente ejerce el poder. ¿Por qué? Porque es cuando se da esta persecución a las mujeres que están acusadas de brujería, que a través de una bula papal, pues el Papa, si no me equivoco, creo que fue León, fue el que considera o saca esta bula conocida como el martillo de las brujas para poder pues matar a todas estas mujeres acusadas de brujería, principalmente en Alemania, en Bélgica y en Inglaterra. Algunas de ellas son incluso pues asesinadas en la misma plaza de San Pedro. Otro de los episodios es, por ejemplo, el jovencito, el adolescente, con esta pues práctica de nepotismo, donde prácticamente ponían a sus familiares de papas, y este jovencito que se convierte a los 14 años de edad en papa. Y este papa pues prácticamente es pues puesto precisamente por Lorenzo que presiona al Papa Inocencio VIII para que su imberbe retoño fuera nombrado cardenal con 14 años, y efectivamente así fue, aunque con la condición de que no pudiera ingresar en el colegio de cardenales hasta los 17, una edad que consideró más prudente. Giovanni era el nombre de este joven. Cuando Giovanni cumplió por fin el requisito impuesto por el Papa, se desplazó hasta Roma para incorporarse a sus nuevos quehaceres. Se convertía así en el cardenal más joven de la historia de la Iglesia. No era más que un muchacho, pero muy pronto aprendió las reglas del juego político. Durante su etapa como cardenal tuvo una actuación bastante digna. Como papa, las cosas pues serían bastante distintas. Y pues aquí viene el lujo, el despilfarro e incluso prácticas de orgías dentro de la Iglesia. Más bien dentro de el Vaticano. Y pues estas prácticas, yo creo que aquí habría que hacer un paréntesis, porque parte de lo que se le acusa tanto a cardenales, bueno, hasta este momento no al Papa, pero por lo menos a cardenales de distintos países acusados, por ejemplo, de acoso sexual o de violación menores, incluso en nuestras épocas modernas. Después de todas estas prácticas que hubo, no se sabe hasta qué punto, por ejemplo, la Iglesia ocultó, no solamente en el tiempo moderno, porque lo sabemos que lo hizo actualmente, como que ya está saliendo más a la luz, pero lo ocultó por muchos años. Entonces, pues es esta práctica realmente viene desde mucho tiempo atrás. Entonces no es algo nuevo para la Iglesia Católica, pero es algo nuevo a lo que se enfrenta por la opinión pública. Después de todos estos papas que surgieron, esta práctica de nepotismo prácticamente termina en la Revolución Francesa. Es cuando realmente ya los papas comienzan a ser nombrados por voto, ya comienza la tradición del humo, el humo blanco, humo negro, según la elección papal. Y pues suceden otras cuestiones, pero ya por el poder papal continúa, eso sí. Hubo, por ejemplo, el papa que combatió ideológicamente contra los nazis, pero suceden episodios también un poco oscuros, como la muerte del Papa Juan Pablo I, que dura aproximadamente medio mes en el poder,
y que hasta este momento no sabemos en qué circunstancias murió, si fue asesinado, porque fue una de las teorías. No se sabe hasta este momento. El Papa Juan XXIII, por ejemplo, que tuvo estas visiones aparentemente, donde él veía el futuro o logró ver el futuro y lo plasmó en unas escrituras que se conocen ahora como las profecías del Papa Juan XXIII. El poder que tuvo el Papa Juan Pablo II, que incluso él llegó a pedir perdón por todas las prácticas sangrientas que hubo incluso desde la época de los templarios. Es el Papa Juan Pablo II quien pide disculpas o se disculpa ante la comunidad por todas estas prácticas tan fuertes que hubo en el pasado. Y después viene, por ejemplo, Benedicto XVI, que después de 600 años lo vemos abdicar al poder papal, de alguna manera, si lo podemos llamar así, y que incluso todavía en el pontificado de Francisco se rumora, ¿no? que también podría ser uno de los papas que llegue a abdicar al papado. Pero pues todo esto que viene arrastrando la Iglesia hasta nuestros días, incluso a pesar de que el Papa Juan Pablo II haya pedido perdón por todo lo que ocurrió en el pasado de la Iglesia Católica, principalmente con la figura del Papa o con los cardenales, pues creo que queda muy corto, ¿no? Queda muy corto para lo que tenemos como historia de la Iglesia o del papado. Sí, que finalmente, pues de todo esto que estamos platicando deviene algo que yo siempre he dicho y que es una postura personal que tengo, que es que yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Entonces, y es justo por todo esto que acabamos de platicar, es decir, la Iglesia como institución tiene un pasado muy oscuro, el cual se puede rastrear bastante, y que finalmente, pues todo esto, si lo vemos de manera muy fría, era más bien un negocio para todos ellos. Es decir, la Inquisición misma era un negocio precisamente para también enriquecer las arcas papales, en este sentido de todo el despilfarro que ocurrió con varios de estos papas que mencionamos a lo largo del programa. Y lo interesante sería el ver si todas estas prácticas pues continúan precisamente dándose dentro de la Santa Sede, porque al parecer sí, es decir, no se sabe si el mismo Papa lo realiza, pero al parecer varios de sus vicarios que están más bajo de él, pues evidentemente hay pruebas que los inculpan directamente de estas prácticas. Lo que me lleva a pensar, o lo que me lleva a sugerir más bien, que pues veamos a la religión más bien como un vehículo de reflexión de qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, porque al final de cuentas la Iglesia, como los gobiernos, pues son reflejo de la sociedad que nosotros estamos construyendo. Y finalmente, si hemos construido una Iglesia que de dientes para afuera está basada y está edificada en el amor y en las buenas prácticas de nuestro Padre y de su Hijo que vino para salvarnos, pues ¿en dónde queda todo eso a nivel interno? Es decir, no solamente el ir a misa y el cumplir con los deberes eclesiásticos es lo que nos va a salvar y lo que nos va a asegurar un lugar en el paraíso, sino más bien el hecho de poner sobre la mesa todo esto que hemos platicado hoy, y que finalmente, personalmente, yo creo que lo único es que la Iglesia le hace mucho daño a la gente. Pues bueno, compártanos sus comentarios, ustedes que nos están escuchando, si tienen algún comentario sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Ha sido un tema bastante interesante, algunas cosas que nos han sorprendido, algunas otras cosas que pues no sabíamos o que sabíamos a medias, y que pues evidentemente con todo esto que hemos platicado pues se nos abre un poco también el panorama sobre lo que ha sido la historia de la Iglesia y cómo se ha llevado a cabo o cómo la han llevado los distintos pues representantes realmente de los que deberían ser representantes de Dios, ¿no? en la tierra. Y algo, les voy a leer un pequeño fragmento nada más sobre un libro que recomendamos, de hecho, se llama Historia oculta de los papas, de Javier García Blanco, y comienza con esta frase, dice: dedicado
esto lo menciona así, a los cientos de miles de personas que a lo largo de casi 2000 años se han convertido en víctimas de la ambición, el fanatismo y la intolerancia de algunos hombres que deberían haber sido buenos. Y yo creo que es la frase que resume realmente todo, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Evidentemente, como lo menciona ahí, las personas que aparentemente deberían haber sido guías, no solo espirituales, sino ejemplos a seguir, pues prácticamente no lo ha sido así a lo largo de toda la historia. Y hablando de los tiempos modernos, por ejemplo, si hacemos otro programa sobre el tema, es por ejemplo hablar del Banco Vaticano. Que el Banco Vaticano, por algunos textos que han salido de algunos que han traicionado de alguna manera al papado, gracias a ellos conocemos el cómo se administra el Banco Vaticano, y detrás de eso, híjole, hay mucha historia entre la mafia italiana, el tráfico, drogas, bueno, daría para otro programa totalmente enfocado a eso, pero pues no es el caso. Hasta este momento hemos llegado aquí a nuestro programa, Agenda Fondo. Gracias por habernos escuchado, a Jen por pues también ayudarnos ahí en la transmisión, a Pedro que está por allá grabando nuestro podcast. Gracias Omar nuevamente, una vez más, por estar con nosotros. Muchas gracias como siempre, Carlos, y bueno, finalmente pues agradecer a nuestro auditorio por acompañarnos y pues nada, aquí seguiremos. Bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos en otro programa más el próximo miércoles aquí en Agenda Fondo de Sapienza Radio. Quédense con algo de música, nosotros nos escuchamos más tarde. Sapienza, para los que tienen sed de conocimiento.